Bienvenidos nuevamente a Los Signos del Tiempo. El día de hoy vamos a platicar el atentado a Hitler en 1944 y bueno, más o menos cómo es que se dio este acontecimiento. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y para ese momento Alemania era una fuerza imparable. Alemania pues estuvo conquistando varios países. Inmediatamente utilizó una técnica que se conoce como Blitzkrieg, que quiere decir asalto relámpago, y la idea era llegar rapidísimo de noche o en un momento que estaban distraídos y atacar con tanques, aviones y destruirlo todo en ese instante. El país más afectado en principio fue Polonia, que fue conquistada el 1 de septiembre de 1939. De ahí, bueno, comenzó una sucesión de ataques contra varios países y esclavitud, porque no solamente era llegar y conquistar, sino tomar a la gente y pues prácticamente utilizarla. Muchos de ellos fueron enviados a campos de trabajo y otros a campos de exterminio, cosa que se supo hasta el final de la guerra. Pero transcurriendo los años y llegando hasta esa parte ya de los atentados, bueno, Hitler tuvo en toda su vida o podríamos decir carrera política 43 atentados. Y el más conocido, el más famoso, se llama Operación Valquiria. ¿Cuándo ocurrió esto? El 20 de julio de 1944. Fue organizado por un grupo de conspiradores que eran dirigidos por un señor de nombre Klaus von Stauffenberg, quien no tenía un ojo y que, bueno, él era uno de los generales pues de más confianza del Tercer Reich. Este señor sabía de la brutalidad de Hitler y de sus compañeros, cómo estaban atacando y destruyendo a poblaciones y asesinando a millones de personas. Eh, Fue planeado este complot. ¿Y por qué Operación Valquiria? Bueno, tiene muchos significados. Recordemos que Adolfo Hitler amaba mucho las óperas de Wagner. Y una de las óperas se conoce como la cabalgata de las Valquirias ¿no? O las Valquirias. Entonces, también en la mitología vikinga se sabe que las Valquirias son doncellas guerreras que bajan a la tierra y, bueno, de alguna forma se llevan a los héroes caídos a Valhalla para poder seguir disfrutando allá de los placeres y de todo esto que va a haber al final con Odín. Y bueno, van a tener una batalla en contra de los gigantes y monstruos que están en ese momento, en ese mundo mítico de los vikingos. Entonces, cuando llega todo este asunto, era el 20 de julio de 1944. Stauffenberg llevaba en su mano un maletín y adentro del maletín iba una bomba muy poderosa. Cuando llegó ahí al complejo, obviamente no tuvo ningún problema porque era un general de confianza. Hitler en ese instante estaba hablando con las personas, incluso estaba un poco exaltado, hablaba, vociferaba, y entonces él estaba pidiendo explicaciones de por qué no se habían hecho las cosas como él las había pedido. Mientras estaban en todo eso, Hitler, bueno, de alguna forma estaba distraído cuando Stauffenberg llega y coloca el maletín muy cerca de los pies donde se encontraba Hitler y otros generales. En ese momento, Stauffenberg se excusó, salió del lugar diciendo que tenía que hacer una llamada muy importante. En ese momento él se sale, se quita del lugar donde estaba y otro general va y toma el lugar y se sienta, y donde se encontraba el maletín con la bomba. Pero como le estorbaba el maletín, lo mueven del lugar, lo van pasando de mano en mano y finalmente lo colocan lejos de donde estaba Hitler. Eso no lo supo ya Stauffenberg. Él creyó que la bomba estaba cerca de él
Y en ese momento, pasando unos 5 o 7 minutos, viene una gran explosión gigantesca. Obviamente, todo el edificio se cimbró. Stauffenberg estaba en la parte de afuera con otros conspiradores y en ese momento ellos creyeron que ya lo habían logrado. Stauffenberg lo único que hace es irse mientras estaba toda la confusión y los que presenciaron la escena, que estaban en la parte de afuera, vieron algunas personas salir tambaleándose, heridas, obviamente sangre, y luego vieron a Hitler también que venía con todo el estruendo. Hitler no traía ninguna herida, simplemente venía como aturdido y en ese momento empieza a decir la siguiente frase: la providencia me salvó, soy invencible, la providencia me salvó. Entonces, obviamente se lo llevaron sus guardias de seguridad y lo que ocurrió es que a las horas comenzó una investigación para ver qué había sucedido. Obviamente hubo gente que vio a Stauffenberg un poco diferente, nervioso, y finalmente fueron a buscarlo y por cuestiones también se dieron cuenta que había otras personas involucradas y los atraparon. ¿Quién fue el que hizo todas esas llamadas? Bueno, él se llamaba Goebbels, ¿no? Era el ministro de propaganda, empezó a investigar, a buscar y finalmente dieron con todos los culpables. Ellos pensaron que quizás la única manera era asesinarlos, destruirlos, hacerlos sufrir, aniquilar a sus familias y los llevaron a un juicio. Roland Fraser fue el encargado de todo ese juicio. En las imágenes, cuando uno logra ver todo este momento, los tienen a todos ahí frente a este juez terrible, Roland Fraser, quien les empieza, en lugar de escucharlos, les empieza a gritar, es terrible, les dice: "¿Por qué lo hicieron?". Y uno de ellos contesta: "Porque queríamos acabar con todas las atrocidades de los nazis y queríamos, detener los asesinatos". Y en ese momento se escucha al juez que grita: "¿Asesinatos? ¿Crímenes?". O sea, él muy fuerte, ¿no? Y le dice: "Mire, ya tengo suficiente con lo que usted me está diciendo, y de una vez le digo", es lo que comentaba el juez: "vamos a acabar con usted y con toda su maldita raza". Era un tipo durísimo, ese juez era malvado, terrible, y finalmente tomaron a todos los conspiradores, los llevaron, a un sitio, los pusieron al fondo, les iluminaron con las luces de camiones para que no pudieran ellos ver. Llegaron detrás de ellos varios oficiales y verdugos, los tomaron, los colgaron con ganchos de esos, para agarrar carne, ¿no? Se los incrustaron en la parte de la espalda, los levantaron y mientras ellos estaban con todo ese terrible dolor, con las luces encendidas de los camiones, tomaron las metrallas y empezaron a dispararles y asesinando a todos, incluso al líder Klaus von Stauffenberg. Y bueno, esto fue una cuestión que sonó muchísimo. La gente, pues que estaban de conspiradores en otros lugares, los vieron como héroes caídos. Y bueno, finalmente esta operación Valquiria trascendió por esta importancia y este dramatismo que se suscitó en aquel momento, el 20 de julio de 1944. Hoy lo estamos retomando aquí en nuestro espacio para que ustedes tengan una perspectiva sobre este asunto. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula y para poder seguir explorando los signos del tiempo. Que estén ustedes bien y nos vemos próximamente.